tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de After Work Talent. Estamos ya en la 5ª temporada. Hoy tengo el gusto de que me acompañe Raquel Roca. Raquel, muchísimas gracias por venir aquí conmigo. A ti, Vicente, por invitarme a estar en tu casa. Un placer. Los que no la conozcáis, os voy a aprovechar para haceros un pequeño speech y que te conozcan un poquito, Raquel. Raquel es coach, además de también ayuda a las compañías con consultoría para que pues los equipos de trabajo pues, puedan integrarse bien y pues también les ayuda con, a entrar un poco en el futuro, al fin y al cabo, porque también has escrito 3 libros que además tienen mucho que ver, que ahora vamos a hablar de ellos. Uno de ellos es Nomads, el otro es... Silver Surfers. Eso es. Que de ese creo que vamos a hablar bastante. Sí. Y el último que has sacado, que además tiene mucho que ver y todos hablan un poco del talento senior. El del poder del carisma. Justo, efectivamente. Pues hablaremos de estos libros para que también les echéis un vistazo si vosotros sois talento senior y estáis en esa época en la que precisamente muchos hemos estado y no sabíamos por dónde continuar, pues para que les echéis también un poco un vistazo. Pero prefiero que te presentes tú, Raquel. Vale, pues me presento. Como ya hay mucha seniority aquí, en este sofá, pues voy a hacerlo corto, porque soy muchos años también de trabajo. La base es que soy periodista de formación, entonces la parte de la comunicación me ha acompañado y me acompañará siempre. Y entonces, a partir de la comunicación, la especialización que he hecho en los últimos años, más de una década, 15 años ya, es en temas que tienen que ver con el futuro del trabajo. Entonces, podríamos decir que el core de mi labor se divide en 3 áreas, que es dar conferencias inspiracionales, pues normalmente en gran compañía o en congreso, sobre estas tendencias del futuro. Otra, que es lo que decías antes también, Vicente, que es esa transformación organizacional y cultural en las empresas, pues para que los empleados directivos hagan match con esas tendencias. Y otra, que ya es un proceso más deep, que es esos procesos de acompañamiento normalmente a talento y personas, a nuestros compañeros de recursos humanos, en los procesos de esa transformación cultural y organizacional. Así que esa es mi labor. Qué bueno, y además es que justo lo que más me gusta es que de estos 3 libros, coge el libro que lo tienes ahí, que no lo habíamos cogido, para que no lo sepáis. Sí. Este es el último libro que ha sacado, El poder del carisma, lo vamos a dejar aquí para que lo podáis ver. ¡Qué bien en gama! ¿Has visto? Parece que está todo pensado. Parece que lo hemos hecho todo aquí. Además, Be More Human, que también es nuestro lema, que yo siempre hablo un poco de humanizar las compañías, tú también lo haces. Para que no lo sepáis, pues ya la verdad es que os adelanto que es un libro que tiene mucho que ver con las tendencias que tenemos actualmente, hablaremos también de ello, de humanizar precisamente también las compañías en tiempos de inteligencia artificial y de que nosotros sepamos encontrar nuestro hueco como talento senior también, ¿verdad? Qué importante eso. Absolutamente. De hecho, creo que ya somos todos conscientes de que la demografía está mandando, que la demografía es una de las tendencias más poderosas que tenemos a presente y a futuro, y que quien no sea senior ya, senior quiere decir muchos años de seniority en la compañía, sí, claro. No solamente que tenga más de 40, 50 o 60, que también. Obviamente tenemos vidas muy longevas, muy largas, nos cambia el concepto del trabajo, carreras más largas, luego profundizamos, y entonces a todos, incluso la gente más joven que nos escuche, a todos nos va a suceder ciertas situaciones para las que tenemos que estar preparados. O sea que todo el tema de Silver Surfers es esencial. Llevas muchos años hablando de Nomads, que es otro de tus primeros libros, el futuro del trabajo y ahora del talento silver, como comentamos aquí, y el carisma en la era de la IA. ¿Cuál dirías que es el hilo conductor que une todas estas etapas? Sí. Las 3, además. Pues las 3 tienen un fin último, que es el que conecta con mi propósito profesional y personal, que es el de cuidar y mejorar la empleabilidad de las personas. Es decir, para mí hay una cosa muy importante teniendo en cuenta esto que hablábamos antes, ¿no? De que ahora vivimos vidas muy largas y necesitamos pensar mucho más en horizontal que en vertical. Entonces es cómo podemos hacer para que nuestras carreras y nuestras vidas profesionales se mantengan sostenibles a lo largo del tiempo. Entonces este cuidado de la profesión es lo que inspira los 3 libros, ¿no? Tanto para personas que trabajan en organización o para directivos de empresa o personas de recursos humanos, como para trabajadores independientes, porque al final esas soft skills famosas y otra serie de características nomádicas que yo hablo sirven para cualquier tipo de perfil profesional. Además, lo que me gusta es precisamente eso, que hayas sabido hilar a lo largo de los 3 libros, porque parecen como una trilogía sin quererlo, sí, pues te diré. No lo había pensado, pero me gusta el concepto. Sí, porque claro, date cuenta, en el primero abogamos un poco por el talento Silver Surfer, que lo decías tú, que era como pues eso, las canas, un poco el talento a partir de los 40, bueno, tú ya lo has corregido mejor, no tampoco tiene que ser eso, sino más de seniority. En el segundo ya hablabas un poco más de cómo empoderarnos, de cómo hacer ese cambio, de por qué es importante también tener un talento senior, y aquí lo que hablamos un poco es de
cómo el talento senior se puede actualizar y quedarse un poco en tiempos de IA, porque también nos está pasando a todos, no solamente a nosotros, sino también a los jóvenes, que tenemos que actualizarnos y que el concepto de trabajo va a cambiar muchísimo en estos años. Totalmente. De hecho, sí, la secuencia tiene un poco ese sentido, ¿no? Y una cosa me ha ido llevando a la otra, desde Nobots, que bueno, pues tiene ya una década, a Silver Surface y ahora al final todos están muy conectados por esa necesidad de ir haciendo ese famoso que todos los compañeros hablan tanto y hablamos tanto, ¿no? Reskilling y upskilling, pero con nosotros mismos y dentro de la compañía, ¿no? Y sobre todo muy llevado a este Be More Human, que es tan importante, porque al final, sobre todo en este libro que estamos ahora tan condicionados por toda esta faceta tecnológica, digital, la IA que nos está absorbiendo, que todos los procesos formativos están súper exageradísimos, diría yo, incluso con este tema, y se nos olvida que son las skills humanas. Para mí, el carisma es una meta skill que reúne muchas skills dentro, son las que realmente nos posicionan en un lugar diferencial y nos van a hacer diferenciar frente a la máquina y, por supuesto, frente a otras personas a nivel competitivo, ¿no? Entonces, que dejemos estas skills de lado para centrarnos solamente en la parte más tecnológica es un riesgo demasiado alto, tan riesgoso como dejar a las personas más seniors fuera del entorno de trabajo, de la empleabilidad, ¿no? El mismo riesgo, te haces más pobre tú como compañía, entonces hay que tener en cuenta todo esto. Además, coincido contigo totalmente en esa parte del talento senior. Por favor, que las compañías lo tengan más en cuenta. Desde aquí también lo abogo mucho, porque ese seniority es talento que se te está escapando y encima estamos en plena guerra de la batalla del talento. Siempre las compañías están quejando de que no tienen talento. Oye, pues el talento senior, ahí lo tienes, ¿no? Absolutamente, y de hecho es una de las grandísimas pérdidas, una por ese talento y esa sabiduría que tú puedes estar dejando pasar. Dicho esto, hago un paréntesis, que es importante que los seniors de la sala estén siempre actualizados. Esto es muy importante, porque de nada sirve todo el background o la mochila. Sirve de mucho cuando tú te estás actualizando con lo nuevo que necesita el mercado, ¿vale? Si no, te vas a quedar obsoleto igual, pese a esa mochila de experiencia. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Pero también, aparte de esta llamada, ¿no?, a que el talento senior es potente por sí mismo, es que sobre todo es potente cuando hay una mezcla intergeneracional. Entonces, realmente la riqueza en los equipos de trabajo y en las compañías es cuando tú estás poniendo gente de diversidad generacional, como de diversidad de todo tipo, pero la generacional en concreto en este caso es la que realmente genera procesos de innovación potentes, que es lo que toda compañía necesita, ¿no? Entonces, es válido por todas partes. Totalmente. Además, yo cuando hablo en las consultorías también hablo de ello, de la importancia de juntar y que sean equipos multidisciplinares, multigeneracionales, como tú bien has dicho, porque realmente luego se quejan las compañías de que no encuentran talento junior, que el talento junior les cuesta incorporarse al mercado de trabajo y que el senior no lo incorporamos. Qué mejor forma que hacer que uno mentorice al otro y que entre ellos se retroalimenten, ¿no?, en las compañías. Y más ahora. Sí, hay mil fórmulas, ¿no? De hecho, en el libro de Silver Surface trabajo bastantes, pero por ejemplo la que tú mencionas del doble mentoring para mí es de las mejores, porque al final acercas generaciones que se supone que no nos parecemos en nada y que te das cuenta de que tenemos muchísimo en común, y son maneras muy bonitas de este aporte de conocimiento y de este crecimiento, ¿no? Entonces, al final, cuando tú tienes una empresa que has contratado a gente muy parecida, que tienen perfiles súper iguales, y estás todo el rato en convergencia, pues es que por pura lógica la posibilidad de generar ahí procesos creativos e innovadores se reduce bastante. No digo que sea imposible, puedes luego hacer muchos talleres creativos de design thinking y visual thinking y mejorarlo, pero obviamente si ya partes de una base de diversidad per se, pues va a ser mucho más fácil que esa creatividad y esa innovación se dé, ¿no? Entonces, por eso son mucho más ricos. Totalmente. Vamos a volver un poco al libro de Silver Surface. Afirmas que el futuro laboral para los mayores de 40, justo cuando muchos empiezan a sentir que se encuentran fuera del mercado, es cuando te sucede normalmente. Mi caso es uno de esos, te diré, yo me siento muy relacionado con ello. ¿Qué ves tú que no se están viendo las compañías ni muchos profesionales senior? ¿Qué es lo que sucede con este talento? Bueno, todavía donde estamos, aunque ha ido mejorando la cosa un poquito, porque hay mucha gente como yo y como tú que somos muy densos, ¿no?, intensos con este tema para que haya transformación y ya están pasando cosas. Es obvio que es así. Pero todavía lo que hay es un inconsciente, y hago hincapié en la palabra inconsciente, porque siempre quiero pensar que cualquier tipo de discriminación no es consciente dentro de las empresas y dentro de los profesionales, compañeros de recursos humanos, ¿vale?, que son las personas que al final, en definitiva, hacen las contrataciones, ¿no? Hay una situación todavía inconsciente, demasiado fuerte, con dejar fuera a las personas de más edad a la hora de introducirlos o de reintroducirlos en el mercado de trabajo.
¿Esto qué significa? Que el edadismo famoso, que es una palabra espantosa, pero que es muy presente, todavía sigue siendo, de hecho es ahora mismo la primera exclusión o la primera discriminación, mejor dicho, que se está dando en las empresas por encima de la de género, sexo, cultura y cualquier otra, ¿vale? Entonces, ahora mismo las compañías están haciendo muchas discriminación por cuestión de edad, como digo, inconscientemente. ¿Y eso qué significa? Que como hemos asociado parámetros que necesitamos, como los que hablábamos antes, ¿no? Innovación, agilidad, experimentación y riesgo, etcétera, dentro de las compañías, inconscientemente desde este sesgo tan humano hemos pensado que es la gente joven la que trae a las empresas ese dinamismo, ¿no? Y entonces se ha dejado fuera en los procesos de contratación a gente más senior, por un lado, y por otro lado también me encuentro en las compañías que no hay un apoyo a una capa de middle age, por decirlo de alguna manera, que no ha llegado a un nivel ejecutivo directivo a cierta edad. Y entonces se ha quedado mucha gente en un camino como gris, que ya no tiene desarrollos de carrera, de liderazgo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto por un lado. Y por otro lado, siempre voy a decir, la empresa tiene responsabilidad, pero también las propias personas. Muchas personas que oscilan o se mueven entre el dicho este de esto a mí ya me pilla muy mayor, ¿no? ¿Para qué voy a emprender esto si ya me pilla muy mayor? Sí. Y también esa sensación de sentirse obsoleto y fuera del mercado, ¿no? Y entonces me asusta lo que hay fuera porque no lo conozco, entonces me agarro a lo que ya tengo, pero tampoco estoy en plan explorador para descubrir las cosas que hay fuera. Entonces también yo mismo me cavo, por decirlo de alguna manera, un hoyo con respecto a las posibilidades que hay fuera en el mercado. Entonces tenemos dos polaridades que no ayudan mucho a que el talento senior se ponga más en valor. Pues fíjate que yo sobre todo lo que veo mucho y lo que he comprobado también mucho es que el mercado nos empuja un poco también hacia esta parte de ser nómadas digitales y de ser nómadas con nuestro propio trabajo. Yo creo que el futuro del trabajo precisamente está ahí, ¿no? En el poder de carisma lo hablarás también seguramente, en que el trabajo ya no va a ser tanto trabajo a nivel que vamos a estar en una compañía durante años, sino que vamos a movernos por proyectos, ¿no? Absolutamente. De hecho, es otra vertiente que hay que tener en cuenta. Empresas siempre van a existir y contrataciones siempre van a existir. Claro, no, eso sí. O sea, que se quede tranquilo la gente. Pero lo que cambia es el modelo de trabajo. Exacto, pero eso cambia. Y de hecho, va a cambiar para todos, independientemente de la edad que tengamos. Pero es cierto que si además eres mayor de 40, 50, 60, como le estamos añadiendo este parámetro del edadismo, tenemos una condición más compleja. Entonces, para mí, todas las personas a partir de cierta edad deberían de tener en cuenta y pensar en la posibilidad de que muy probablemente su segunda o tercera carrera de vida, que la van a necesitar y las vamos a necesitar, vaya a formar parte de un proceso independiente. Y esto significa que aquellas personas que llevan 20 años a lo mejor o más años incluso contratados en una empresa, en una compañía, esa salida y ese pensar que tengo que trabajar de manera independiente les cuesta muchísimo, porque al final, claro, no has tenido esa experiencia a lo mejor previamente o no nos preparan tampoco para trabajar de manera independiente. Entonces esto es súper importante, que tú te hagas, que lo pienses, que te acostumbres, que le pierdas el miedo y que de alguna manera entiendas que es una realidad, porque sí que está siendo difícil que vaya a haber un proceso de contratación a partir de cierta edad. De momento, que estamos luchando, no se está dando. Entonces prepárate para una segunda, como digo, tercera carrera de vida en la que tú trabajes de manera independiente y pierdes el miedo, ¿vale? Entonces eso significa que te actualices, que aprendas, que mires personal branding, bueno, todo lo que quieres que hablemos ahora un poquito más en detalle. Pero probablemente el porcentaje más alto de las personas se van a encontrar en ese entorno, de enfrentarse a un trabajo más nómada. Claro, no, y que también además podemos aportar más a las compañías desde esa visión, ¿no? De a lo mejor no tengo el talento senior, pero voy a contratarlo fuera porque esta persona es experta en esto o es experta en esto otro y estaba antes haciendo otras cosas y ahora es profesor de... Totalmente, ¿sabes? Y por proyectos, que lo has dicho muy bien. Justo. O sea, que al final también esto es una tendencia que incluso es más grande, ¿no? No solamente para los silver surfers o los nomads, sino que realmente el trabajo por 8 horas está en clara decadencia. Total. Entonces, no tiene ningún sentido porque viene de la época industrial y no se ajusta a las necesidades del tipo de trabajo. Cuando hablamos sobre todo del trabajo de conocimiento, ¿vale? Que no me meto en otro tipo de industrias ahora mismo. Entonces, dicho esto, al final el trabajo por proyectos es lo que tiene más sentido. O sea, que tú y yo acordemos que algo tiene que salir de la mejor de las maneras en el tiempo que acordemos. Como tú lo hagas desde donde tú lo hagas, pues eso es una cosa en la que yo no voy a estar metiéndome, ¿no? Entonces, pues ese trabajo de 8 horas empieza a tener menos sentido, ¿no? Y en plena era digital menos todavía, aún, claro. Ahora metemos ya el factor ese de la digitalización, de la industrialización más dirigida a toda la parte de inteligencia artificial, automatizaciones. Total. Y aquí, hilando de nuevo, te voy a hacer esta pregunta que es, hablamos mucho de upskilling y reskilling, yo también lo hablo mucho aquí. ¿Que es importante? Súper importante, es básico. Yo siempre que voy a hacer formaciones lo comento, casi todas las personas, yo creo que hablamos mucho de esto de upskilling y reskilling ahora mismo, son las palabras más de moda en estos últimos años. Pero en la práctica cuesta mucho moverse. Entonces, ¿qué tipo de formación y experiencias o proyectos diferencian de verdad a un silver surfer
de alguien que solo acumula años de experiencia, lo que hemos hablado un poquito. Totalmente. Vale, para mí el Silver Surfer, realmente que lo peta. Yo siempre digo que son bombas, Sí. son bombas de todo, maravillosos y maravillosas. Es aquella persona que con esa mochila de experiencia que tú traes, recordemos que nunca empezamos de cero, que esto es importante, ¿vale? De tengo que empezar de cero, no, nunca, ¿vale? Empezamos de muchísimo, ¿vale? Llevamos 20, 30 años de trabajo. Pero para mí, puntos claves de actualización, de hecho lo trabajo en mi Silver Academy, por ejemplo, lo que es importante que tú sepas ahora para estar actualizado tiene que ver, por ejemplo, con metodologías. Hoy en día tienes que saber estar al día de las metodologías que toda empresa o ha implementado o está ya implementando. Hablamos, para mí las más básicas, creatividad, por ejemplo, como un pilar de las soft skills, que tenía que ver con visual thinking, design thinking, por ejemplo, que tiene que ver, por ejemplo, con metodologías ágiles, ¿vale? Podemos hablar de Agile, podemos hablar de metodologías Scrum, hay un montón de variables, pero de esas metodologías tú tienes que tener conocimiento, que no te sean ajenas, entenderlas y aplicarlas, ¿vale? Esto es muy importante. Por otro lado, aparte de las metodologías, para mí es trabajar todo lo que tiene que ver con el personal branding, con la marca personal y con todas las skills digitales que significa comunicación online. Entonces, para mí esas son habilidades que hoy en día las requieres, porque te la van a pedir en la empresa y porque tú aportas un valor diferencial y te aportas a ti mismo un valor diferencial también utilizándolas en ese sentido. Entonces, eso es otro pilar que para mí sería esencial en el posicionamiento de cualquier persona hoy en día. Y habría una tercera pata que para mí es muy importante, que quizás es la skill más difícil, está en el core también del poder del carisma, que es la adaptabilidad. Uf, y eso sí. hay que trabajarla, porque nos cuesta mucho el cambio y la adaptabilidad es un grado superior, es la inteligencia adaptativa, que ahora yo la trabajo mucho, que significa cómo yo no solamente no me resisto al cambio, sino que tengo la capacidad de adaptación en tiempo real a cualquier cosa que está llegando o esté por llegar. Sí. Y esa es la skill más pedida durante el 2024 en las empresas y lo va a seguir siendo en los próximos años. Entonces, esto es una cosa que tú tienes que trabajar. No, totalmente. Además, este año es el año el año pasado era el año de hablar un poco de inteligencia artificial. Este año ya es el año del desarrollo y de que la gente se ponga las pilas si no lo ha hecho ya, porque ya llegáis tarde si no lo hacéis, ya os aviso. Hay siempre hay tiempo, que si no, bueno, sí, eso es verdad. Un poquito, pero, no vamos a ser sí. tan catastrofistas, pero es verdad que sí que es verdad que se tienen que poner las pilas porque ya este año es el año de la implementación agéntica, va a haber muchos despidos, esto yo siempre lo digo también, no vamos a ser, todo va a ser flores, va a haber despidos, pero también va a haber nuevos trabajos y nueva creación de trabajos. Tú aquí en el libro, además, hilando un poco con todo lo que estamos hablando, en el poder del carisma, precisamente hablas de cómo ser irreemplazable. Me encanta esto porque esta idea también es muy buena, porque mucha gente me lo pregunta a mí también, ¿cómo puedo ser irreemplazable en estos tiempos de inteligencia artificial? Y cómo conectarlo con el miedo a ser reemplazados, precisamente. Sí. ¿Cómo hacemos en estas eras para evitar precisamente esto? Es súper buena pregunta. Para mí lo importante es perderle el miedo al miedo. ¿Y cómo le pierdes miedo al miedo? Le pierdes miedo al miedo cuando conoces lo que te asusta. Entonces, lo más importante es descubrir de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿vale? Porque ahora mismo, insisto, hay un boom, hay como una burbuja inmobiliaria, pues hay una burbuja de ella fantásticamente diseñada por empresas interesadas, que es verdad que nos cambia la vida, que es verdad que nos transforma y que es súper importante que la conozcamos y que apliques de toda esa cantidad de cosas que nos genera tanto ruido, tanta bruma, que seamos capaces de entender qué sirve para qué y qué me sirve a mí y qué valor puedo yo aplicar con la IA en ese sentido y qué valor puedo yo aplicar a la IA en una empresa determinada. Entonces, esto es muy importante, hay que ser muy selectivos y hay que quitar mucha paja de todo el ruido que hay ahora mismo alrededor. Y sobre todo hay que perderle el miedo conociéndola y aplicándola, ¿vale? Entonces, que no nos asuste, porque al final es una herramienta de productividad de cuarta generación, es lo único que es, una herramienta productiva, ¿vale? No tiene nada más de peligro. Dicho esto, úsala con sentido común, que sería lo segundo que te diría. No delegues todas tus capacidades cognitivas a la máquina, porque entonces el tonto que te haces eres tú. La máquina no tiene ningún peligro, somos los humanos los que empezamos a delegar capacidad. Por ejemplo, escribir un email es más fácil, ¿vale? Cuando ya dejas de pensar y dejas de estructurar mentalmente, estás empezando a convertirte en una persona que piensa peor. Y nuestra ventaja competitiva humana, que es una de las muchas características que lleva la palabra carisma, está precisamente en lo que me hace irreemplazable, es aquello que la máquina teóricamente no puede sustituir, que son las habilidades cognitivas profundas humanas o las intangibles que llamo yo, lo que te pone la piel de punta, lo que hace que una persona genere o irradie unas sensaciones, la creatividad, porque la máquina no es creativa, nosotros sí tenemos esa capacidad, si no dejamos de pensar, que ese es el peligro
peligro, ¿vale? Entonces, por lo tanto, pierde el miedo a la IA, aprende para qué la necesitas, pero entonces no delegues todo en la IA, ¿vale? Sigue pensando, sigue creando. Y yo creo que por ahí podemos empezar a romper esas circunstancias y sentirnos muy cómodos con las herramientas de productividad que te van a hacer que trabajes menos tiempo y que optimices el tiempo, que es un bien súper preciado, diría. Sí, no, y que cambiemos nuestra mentalidad, como tú bien dices y hemos dicho a lo largo de toda esta conversación, de que el trabajo ya no es el trabajo que era en la era industrial, es un trabajo que va hacia otra cosa, proyectos como hemos dicho, como tú bien dices, ¿no? Delegación cognitiva, no a tope como bien has comentado, que es otra skill que es bastante bien que lo has dicho. Vamos a hablar un poco también de tus conferencias, porque a mí me gusta también esta parte tuya de conferenciante, porque también lo has mencionado cuando hemos comenzado, cuando te has presentado, tú también haces conferencias, y en algunas de ellas te tengo aquí apuntado que has dicho pues, que conocemos más riesgo de ser sustituidos por otro humano que por una máquina. Muchas veces nos pasa esto. Que la IA puede hacernos mejores profesionales. ¿Qué cambios más prácticos debería introducir el señor en su forma de trabajar para aprovechar más esta palanca de, en vez de temerla? Sí, pues precisamente ampliar el carisma. De hecho, por eso saco este libro ahora, ¿no? Yo trabajo en tendencias, las cosas que algunos que trabajamos en estas cosas ya sabemos que están pasando, van a pasar, y con el tiempo, como Nomads o Silver Surfers, pues acaban pasando, ¿vale? Entonces no es que tenga una bola de cristal, simplemente trabajo con las tendencias y con la digitalización. Dicho esto, una de las cosas que ya sabemos que va a suceder en los próximos años se llama la heurística del esfuerzo. ¿Y esto qué es? Esto lo que nos dice es que en los próximos años, y ya está empezando a suceder, vamos a poner en valor, incluso vamos a pagar más dinero como clientes por aquellas cuestiones, situaciones, productos o servicios que identifiquemos que tienen la menor intervención tecnológica de la máquina posible. Por tanto, que tengan la mayor intervención humana posible. ¿Y esto qué significa? Nos lleva al carisma, que estos intangibles de los que hablábamos antes y estas skills of skills llevadas a una meta skill es precisamente ese carisma de lo que estamos hablando. Por lo tanto, mi recomendación sería para los profesionales que nos oigan que tengan en cuenta que nosotros no vendemos a máquinas, vendemos a personas, tu producto, tu servicio, lo que sea, ¿vale? Total. Nosotros nos relacionamos con personas, nuestra sociabilidad y con la venta incluida es a personas. Por lo tanto, lo que necesitamos desarrollar claramente son aquellas habilidades que nos permiten tener una mejor conexión humana entre personas, que nos permiten hacer sentir mejor a las otras personas, que permiten a las otras personas tener una experiencia cuando están conmigo que difiere, que le hace recordar, que le emociona. Intangibles de nuevo, ¿vale? Esto es ser carismático. Entonces, es mucho más complejo que solamente comunicar bien, que por supuesto es una parte importantísima y el libro tiene un mogollón dedicado a eso y tips para que te puedan ayudar, pero es mucho más profundo. Entonces, es lo que yo diría, o sea, cuando realmente hacemos sentir algo a alguien y esa persona cuando está contigo se siente mejor y se siente grande y se siente iluminada y se siente bien, no tú, sino la persona que está contigo, ahí es cuando realmente estás haciendo esa conexión importante que nos permite y nos va a permitir ser irreemplazables con respecto a la máquina en los próximos años. Totalmente. Además me gusta eso que hablas de la comunicación, porque yo lo considero básico también dentro de las compañías, supongo que tú también, en el sentido de muchas veces nos cuesta tener esas conversaciones difíciles y la escucha activa. Sí. Se está perdiendo mucho la escucha activa precisamente, sobre todo las nuevas generaciones, por lo que comentamos, TikTok, tal, las redes sociales, es todo inmediatez. Entonces, también ahí tenemos un problema, ¿no? Por lo que tú comentas, en ese sentido. O sea, con la inteligencia artificial vamos a delegar cada vez más tareas, a lo mejor nos volvemos cada vez más, como tú bien dices, el cerebro va a cambiar seguramente, las nuevas generaciones irán cambiando seguramente por la forma en la que están actuando. ¿Hacia dónde nos lleva también todo esto? Porque la escucha activa es algo importantísimo, se está perdiendo. Sí, de hecho me encanta, es una palabra que también uso, bueno, los que trabajamos con cosas de comunicación, ¿no? Yo también de muchos talleres como tú, de comunicación, de storytelling y de carisma. Y hay una P, hay 4 P's, ¿no? Que yo trabajo en el libro y en los talleres, que es la P de palabra, que importante lo que decimos y cómo nos decimos, la palabra puede ser mágica, puede ser destructiva. La P de personalidad, y esto es muy importante, no venimos determinados con una forma de ser, ¿vale? Y esto tenemos un cerebro plástico, por lo tanto la personalidad la podemos construir y ir mejorando con el paso del tiempo. La P de presencia, que tiene que ver con esto que estás diciendo tú. Presencia no solamente es cómo tú me ves y cómo tú me percibes, que también, y también de eso hablo en el libro, sino de estar presente. Sí. Y esto es muy importante, entonces eso está como totalmente conectado con esa escucha activa, ¿vale? Que la hemos perdido por el camino y vamos con tanta prisa que hemos confundido agilidad con correr y no tiene nada que ver. Y la otra que es pensamiento. Entonces, cuando tú estas 4 P's las
pones en una buena fórmula, que esa es la intención del libro, al final lo que consigues precisamente es tener esas habilidades comunicacionales en lo que lo más importante no es lo que tú cuentas, es que la persona que está contigo se esté sintiendo entendido. Y para sentirse entendido tú tienes que estar realmente con tus 5, incluso diría 6 sentidos al favor o puestos a disposición de la persona que tienes enfrente. Y en las compañías eso no ocurre. Y es muy doloroso. Me encanta que digas todo esto, me está encantando esta conversación porque además yo aquí también he tenido a una persona que era experto y hablaba de eso, también de la escucha activa, y todo lo que tú comentas de las 4 Ps, a lo mejor de otra fórmula, pero parecido, también lo comentaba aquí, y es que es básico, yo lo considero completamente básico en las compañías, y más para los futuros managers que lo tengan que llevar a cabo con las nuevas generaciones. Y para los actuales, por favor. Sí. Está bien. Que la hagan todos. Mira, otra pregunta que te quiero hacer. Si te pusieras por un momento a un lado un director de recursos humanos que, bueno, pues que es de una pyme y que nos escucha, que nos está escuchando ahora mismo, ¿qué 3 decisiones tomarías este año para no perder la oportunidad que supone el talento Silver dentro de la organización? Que contraten talento Silver. Sí, lo primero que haría sería pensar que ahora mismo no tener a Silvers entre mis filas me está haciendo perder dinero. Qué bueno. Y eso es muy importante. Entonces, cuando yo no quiero contratar a un Silver que es más caro, ¿qué tal? Estás perdiendo dinero. Un Silver Surfer, como lo que hemos hablado, que es una persona con esa mochila de experiencia que le da un potencial brutal, actualizada. Entonces, con los conocimientos actualizados, quiero decir que se mueve en el mercado, etcétera, etcétera. Aunque yo tengo la posibilidad de actualizarle también, ¿vale? No deje de contratar por alguien si hay conocimientos que yo le puedo dar, ¿vale? Esto es importante. Sabemos que la actitud es lo que no se puede enseñar, los conocimientos normalmente sí. Dicho esto, esa sería la primera. La segunda sería para mí que el Silver Surfer o cualquier persona de talento senior ahora mismo lo que te va a hacer también es un incremento de los índices de creatividad, aunque tú pienses que no. ¿Vale? Entonces, cuando tú lo juntas, como decíamos antes, con convivencia intergeneracional, aquí hay una mezcla espectacular, porque te trae ese baggage muchas veces asociado, por ejemplo, a skills que tienen que ver con el trato con la gente, la facilidad para poder identificar situaciones por la propia experiencia, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces, no siempre, pero normalmente el Silver lo que tiene es una mirada más de mapa, es decir, ya tenemos esa capacidad de poder observar más en plan bosque y no tanto árbol, ¿no? Como cuando empiezas, que no tienes esa capacidad más transversal, ¿no? Y eso es una riqueza súper importante. Y la tercera que les diría es que, ojo, porque si no contratamos a personas seniors estamos haciendo discriminación. Y no creo que haya nadie en este mundo, menos aún trabajando en talento y personas, que pretenda conscientemente discriminar a nadie. Pero se está haciendo. Entonces, eso además tiene un peligro también incluso legal, ¿no? Entonces, estas serían las 3 cosas que diría. Qué gran consejo que nos lanzas, además. Mira, para finalizar esta última parte que nos queda del podcast, yo siempre hago como una cosa un poco más gamberra. Vamos a ponernos un poco más gamberros, más inspiradores. Pues... como digo, nos ponemos un poco más gamberros y si tuvieras que mandar un WhatsApp masivo y anónimo, ojo, cuidado, Sí. a todos los profesionales de más de 40 de este país con una sola frase sobre el trabajo y la inteligencia artificial, ¿qué frase mandarías? Esto es de mucho de pensar. Sí. Te he hecho una pregunta trampa, pero bueno. Es trampa complicada, pero bueno, vamos a salir así como podamos. Lo primero que te sale. Sí, así como si tuviéramos ahí una emergencia climática y tuviera que mandar un email a todo el mundo. Sí. Vale, pues... Bueno, en esta ocasión a los Silver, a los de 40. A los Silver, mayores de 40 y 50. Sí, les diría, tú vales 1000 veces más que una máquina. Date cuenta de ello y prepárate para ello. Y defiéndete. Qué bueno. Me encanta. Y la segunda sería lo contrario. Ahora lo vamos a hacer a la parte contraria. ¿Vale? Lo tenemos que mandar a los CEOs, a los directores de personas. ¿Qué mensaje contundente les mandarías sobre el coste real de seguir ignorando a este talento? Te ignorarías a ti mismo, porque probablemente tú tengas la misma edad de las personas a las que no estás dejando un hueco en tu empresa y en tu lugar. Bueno, me acabas de dejar. Bueno, es te empatía, lo compro. empatía. Te lo ¿Qué te gustaría que te pasara o qué te está pasando? ¿Vale? Sí. Entonces, muchas veces, curiosamente, hacemos discriminación o se hace discriminación a personas que son de la misma quinta, de la misma edad, porque normalmente, entonces es como de wow. Y si no la tienes y eres más joven, ¿qué quieres que pase contigo en un futuro? Empatiza con tu futuro del mañana. Totalmente. Sí, a veces se nos olvida un poco ese punto de vista. Sí, cuando somos muy jóvenes muchas veces no tenemos esa proyección, ¿no? Pero bueno, totalmente, totalmente. Sí, no, es que te la compro ya. Y bueno, mira, para finalizar, te propongo un reto para quien nos escucha. Si una persona mayor de 40 años tuviera que elegir solo una habilidad de trabajar durante los próximos 90 días, que tuviese que trabajar desde ya, un reto de aquí a 90 días, para sobre todo ser más carismática, como tú comentas también en tu libro,
¿cuál sería y qué pequeño hábito diario le recomendarías adoptar? 2, no puedo con una, tengo que darte 2. Venga, hazme ahí. Vamos a lanzarnos. Permíteme. 2 de las muchas, ¿no? Pero que están aquí. Para mí la primera es adaptabilidad, o sea, necesitas potenciar tu inteligencia adaptativa. Es un IQ nuevo que sale, ¿vale? Como el de la inteligencia de otros tipos, pues esta inteligencia adaptativa. Tienes que trabajar tu adaptabilidad constante, llevarte súper bien con la incertidumbre. Y esto es difícil. Pero hay que llevarse bien con la incertidumbre, que es no saber lo que va a pasar mañana y aún así sentirme seguro en mi centro. Esa sería la primera. Y la segunda, mejorar las skills comunicacionales para mí es absolutamente esencial. Un consejo que doy mucho, pero luego poca gente sigue, y es que si te sientes cómodo con un tip muy sencillo que es leyendo poesía en voz alta, léete cómodo, o sea, siéntete cómodo leyendo poesía en voz alta. Cuando tú lees poesía en voz alta, que nadie lee poesía ya, pero bueno, la poesía te lleva a un nivel emocional muy bonito, te va a hacer pensar de manera distinta, la poesía nos hace pensar de manera distinta, y cuando somos capaces de leer de esa manera, que es muy diferente, de repente te empieza a salir un carisma dentro de ti que no te lo puedes ni imaginar. Entonces, animo a la gente a que lo pruebe. Es un truco sencillo y es sentirnos cómodo con lo incómodo. Sí. Entonces, de esa manera, pues mejoramos muchísimo nuestra faceta comunicacional. Y además, que brotan las emociones, ¿no? Las emociones, claro, por eso digo, al final el buen comunicador es un inside-outside, es que has comunicado con algo dentro de ti que estás sintiendo, que te lo crees de verdad y que estás cómodo en esa sensibilidad, ¿no? Pues la poesía es pura sensibilidad, por eso lo digo, ¿vale? Que no te leas un libro de matemáticas, que es otra cosa. Vamos a estar ahora con Becker todo el mundo, pero bueno. Sí, busca cualquier libro de poesía y empieza por ahí, y aparte que luego quizás te enganches a una literatura tan bonita y te abra otras posibilidades de otra manera diferente y más creativa de pensar. Sí, bueno, yo te diría que a mí, por ejemplo, me pasa mucho ahora con la filosofía, que la he redescubierto y le he dado la vuelta, porque con la inteligencia artificial precisamente sucede eso también, que está muy mezclada con el que te plantees todo, las respuestas que te va a dar la inteligencia artificial. Totalmente. Porque tampoco podemos seguirla como un dogma al 100%, pues si no nos volvemos idiotas. Filosofía más que nunca, es súper interesante. Sí. La vuelta a Platón y a los clásicos. Totalmente. Pero desde aquí los invitamos a que lo hagáis. La filosofía, por favor, que siga a las escuelas. Sí. Pues Raquel, nos hemos quedado sin tiempo. A mí me ha encantado porque de verdad hemos hecho un recorrido muy bonito sobre cómo, no solo con este libro, sino con los 2 primeros también, todo tiene un sentido, una trilogía, como yo te decía. Sí, no, me encanta, no he caído en ello, pero has hecho una trilogía. Y me la llevo, me siento muy orgullosa entonces de Has hecho una trilogía y lo puedes vender como tal, yo te lo digo desde aquí, porque es verdad que has hecho un recorrido perfecto sobre cómo una persona evoluciona a lo largo de su vida y cómo también puede continuar aportando valor dentro de las compañías y que no nos olvidemos de eso, de que el talento senior es completamente indispensable dentro de las compañías, a pesar también de los tiempos de IA. O sea que si queréis ser indispensables e irreemplazables, ya sabéis, el libro del poder del carisma. A Raquel os dejaré también sus redes sociales. Y nada, Raquel, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Un placer, Vicente, estar contigo. Gracias por invitarme y ha sido un lujo estar contigo y con tu comunidad. Gracias. Nos vemos en el próximo capítulo de Afterword Talent. Ya sabéis, podéis seguirme por redes sociales, Vicente Ribes, Raquel os dejaré sus redes y, como os digo, el poder del carisma. Hasta pronto. Chao.